Seguimos avanzando en directo a América para contarles todo lo que está sucediendo en el mundo. Vamos ya con los titulares. En la COP30 en Belém, la presidencia brasileña presentó un nuevo borrador de acuerdo final. Aunque no menciona explícitamente la salida de las energías fósiles, la delegación de la Unión Europea dice que lo podría apoyar. El texto va a ser sometido a votación en la sesión plenaria. Y la Policía Federal de Brasil ha detenido de forma preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por su condena por golpismo. La Corte Suprema justifica la orden de encarcelación por riesgo de fuga después de que Bolsonaro intentara romper su tobillera electrónica. Ucrania anuncia que conversará en los próximos días con una delegación de Estados Unidos para intentar cambiar el plan elaborado por la administración Trump favorable a Rusia. El presidente estadounidense dio a Volodymyr Zelensky hasta el jueves para aprobar su propuesta. Comenzamos. Pues iniciamos con la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP30, que se celebra en Brasil y que está más cerca de tener un acuerdo final, después de que se alargara un día más la cumbre por falta de acuerdo para llegar a un texto definitivo. Este sábado la presidencia brasileña de la cumbre ha hecho una nueva propuesta. Esta incluiría medidas para ayudar a acelerar la acción climática, revisar las barreras comerciales relacionadas y triplicar el dinero entregado a los países en desarrollo. Sin embargo, no indica una hoja de ruta para la salida de los combustibles fósiles. Desde la Unión Europea dicen no estar satisfechos del todo, pero creen que va en la dirección correcta. El clima y el cambio climático necesitan más lucha, más acción, más resultados. Y es por eso que hemos estado presionando para obtener más, porque la Unión Europea necesita más, pero porque el mundo necesita más. Sin embargo, si ven lo que está sobre la mesa, creemos que debemos apoyarlo. Seguimos en Brasil. El Supremo Tribunal Federal de Justicia ordenó la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro luego de que se conociera que durante las horas de la noche había intentado romper su tobillera electrónica. Esto antes de la celebración de una vigilia convocada para este sábado por uno de sus hijos frente a la residencia del exmandatario en Brasilia y que, según la Alta Corte, podría propiciar un ambiente para su fuga. Andrés Mesa Muñoz nos lo cuenta. Un tumultuoso capítulo se abre en la novela judicial de Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil fue detenido de manera preventiva por orden del Supremo Tribunal, que reveló en un documento que el exmandatario intentó romper su tobillera electrónica durante las primeras horas de este sábado. La información confirma la intención del condenado de romper su tobillera electrónica para asegurar una fuga exitosa, facilitada por la confusión causada por la manifestación que convocó su hijo. El documento se refiere a una movilización convocada por su hijo Flavio Bolsonaro para este mismo sábado en las horas de la noche, justo al frente de la entrada del condominio donde se encontraba detenido el expresidente, a la espera de iniciar una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. En este caso, la eventual realización de la supuesta vigilia constituye un riesgo altísimo para la efectividad de la prisión domiciliaria decretada y pone en riesgo el orden público y la efectividad de la ley penal. Para el tribunal existe un riesgo de fuga y destaca también la cercanía de la residencia de Bolsonaro y la embajada de Estados Unidos en Brasilia, donde se cree que podría buscar asilo. Justo este viernes sus abogados habían pedido a la Corte Suprema que le permitiera al expresidente cumplir su condena bajo arresto domiciliario citando problemas de salud y que su presencia en un entorno carcelario representaría un riesgo para su vida. En Johannesburgo, Sudáfrica, se abrió la cumbre del G20 este sábado y el anfitrión anunció que ya se logró una declaración consensuada entre los líderes presentes. Esta destaca la importancia del multilateralismo y aborda la crisis climática y otros desafíos globales. A pesar de boicotear el evento, Estados Unidos calificó el texto de vergonzoso. Desde el gobierno sudafricano aseguran que los países presentes han consensuado el texto y que la declaración no puede ser renegociada. Vamos a ir hasta Sudáfrica para ampliar con Salim Fayad. Salim, ¿qué contiene en detalle la declaración adoptada por los líderes allí en Johannesburgo? Efectivamente, se ha adoptado hoy la declaración conjunta a pesar del boicot de Estados Unidos. Y el énfasis es, como ya se ha dicho, el multilateralismo. Ya desde las primeras palabras de apertura de la cumbre, el presidente Cyril Ramaphosa
hizo un llamado, así como otros miembros del grupo, a que se abordaran los desafíos globales de manera colectiva. Y se fue claro también en la declaración que a pesar de la ausencia o digamos del boicot por parte de Washington, el grupo está dispuesto a seguir adelante, sobre todo en los temas que tienen que ver con cambio climático, con sostenibilidad, con el pago de la deuda y con la transición energética. La declaración también hace mucho énfasis en el apoyo y en el foco sobre los países del sur global, sobre todo aquellos que están siendo más afectados por la desigualdad y por la crisis climática. Bueno, ¿y en qué esta cumbre, organizada por primera vez en África, es importante para el presidente Ramaphosa y también para el continente africano, desde luego? Bueno, Sudáfrica en particular es un país que desde hace algunos años ha venido enfrentando grandes problemas que tienen que ver con corrupción, con gobernabilidad, con problemas de infraestructura, de mantenimiento, y este tipo de eventos, incluyendo la cumbre del BRICS que se hizo hace 2 años, ponen otra vez de manifiesto la capacidad de Sudáfrica para organizar este tipo de eventos a nivel global, el liderazgo del presidente Cyril Ramaphosa y también la capacidad de mediación que tiene. En particular para Sudáfrica logró también ya unos acuerdos que anunciaron ayer con la Unión Europea para que la Unión Europea apoye a Sudáfrica en términos de infraestructura, de acueductos, de energía, y también se hizo un anuncio de que la Unión Europea apoyaría al continente africano en general para tener acceso a vacunas. Esta es una iniciativa que habían iniciado ya el presidente Ramaphosa desde 2020 durante la pandemia del COVID-19. Bueno, pues te doy las gracias por este reporte desde Sudáfrica. Vamos a estar atentos también de lo que siga pasando en esta cumbre del G20, recordamos, en la presencia de Estados Unidos. Nosotros vamos a seguir con uno de los temas que ocupa las discusiones del G20, que es el futuro de la guerra en Ucrania. Kiev anunció que sostendrá conversaciones con Estados Unidos en Suiza en los próximos días, en un intento de modificar la propuesta de acuerdo elaborada por Estados Unidos. Este sábado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que no se trata solamente de negociar, sino de asegurar que los crímenes cometidos por Rusia no sean recompensados. En estos días se celebrarán consultas con los socios sobre los pasos necesarios para poner fin a la guerra. Firmé un decreto sobre la composición de la delegación ucraniana y aprobé todas las directivas pertinentes. Nuestros representantes saben cómo defender los intereses nacionales ucranianos y lo necesario para garantizar que Rusia no lleve a cabo una tercera invasión, otro golpe a Ucrania. Vamos a hablar ahora del plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, precisamente, que sin embargo no es el que estaba esperando Ucrania. Kiev va a intentar renegociar el texto con Washington después de haber recibido con decepción y preocupación la propuesta de 28 puntos. Esta prevé que Ucrania ceda territorios y renuncie a entrar en la OTAN, 2 condiciones inaceptables para Kiev. Por su lado, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la propuesta es una buena base, pero que quedan puntos por negociar. Nos lo cuenta William Gasso. Ucrania está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su historia, según dijo el propio Volodymyr Zelensky. El plan de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos plantea que Kiev ceda territorios, reduzca el tamaño de su ejército y no entre en la OTAN, condiciones consideradas anteriormente como inaceptables para el presidente ucraniano, que aseguró que no traicionará a su país. La presión sobre Ucrania es ahora más fuerte que nunca. Ucrania se enfrenta a una decisión muy difícil, o perder su dignidad o perder un socio clave, o escoger los difíciles 28 puntos o exponerse a un invierno difícil y otros riesgos. Además, la propuesta de Washington se acompaña de presiones sobre Kiev. Estados Unidos amenazó con suspender el intercambio de información de inteligencia y el suministro de armas si el gobierno de Zelensky no acepta el acuerdo. Donald Trump dio hasta el jueves para aceptar su plan. Tenemos una forma de conseguir la paz. Creemos que tenemos una forma de conseguir la paz. Él tendrá que aprobarla. Por otro lado, el plan cumple con varios objetivos de Moscú, como la no integración de Ucrania en la OTAN o ganancias territoriales en la región del Donbass, Kherson, Luhansk y Zaporilla, por lo que Vladimir Putin afirma ahora que está dispuesto a negociar la paz. Creo que el plan puede servir de base para un acuerdo pacífico definitivo, pero no se ha discutido con nosotros en detalles y puedo adivinar por qué. La razón sigue siendo la misma. La administración estadounidense no ha conseguido el acuerdo de Ucrania. Ucrania se opone.
украинской стороны. Украина против. El mandatario ruso no dudó en aprovechar la ventaja y amenazó a Ucrania con conquistar más territorios si Zelensky rechaza el plan. Y en la franja de Gaza, Israel ha matado este sábado a otras 9 personas en ataques aéreos. Esto mientras más de 130 estudiantes e investigadores solicitan a Canadá que les conceda visados para poder asistir a las universidades que ya les han ofrecido un puesto. Algunas solicitudes llevan más de 18 meses en trámites sin ningún avance. El gobierno canadiense acusa a las autoridades israelíes de impedir que estos estudiantes completen sus trámites de inmigración. Entre tanto, también otros países como Francia han conseguido destrabar estos trámites. Este es un reportaje de France 24. Sondos siempre ha sido la mejor de su clase aquí en Gaza. Sueña con convertirse en abogada especializada en derechos humanos y representar al pueblo palestino en la escena internacional. Mis estudios se vieron interrumpidos cuando la guerra destruyó mi universidad en Gaza. En 2024 fui aceptada en el programa de maestría en gobernanza global de la Universidad de Waterloo, lo que me abrió una pequeña ventana de esperanza. Sondos es una de los 130 estudiantes que obtuvieron una beca para estudiar en Canadá. Debían comenzar en septiembre, pero siguen esperando sus visas atrapados en Gaza. Algunos estudiantes perdieron la vida. Las gemelas Dalia y Sally habían sido aceptadas en la Universidad de Waterloo, al igual que Sondos. La universidad declaró que habían muerto en un ataque aéreo israelí el 5 de diciembre de 2024. La conexión desde Ottawa no es lo suficientemente estable como para que la profesora Nadia Abu Zahra pueda hablar con Sondos, pero intercambian notas de voz y videos. Hola, Sondos. Nadia trabaja sin descanso para defender la causa de los estudiantes de Gaza admitidos en universidades canadienses. El Ministerio Federal encargado de facilitar la llegada de inmigrantes a Canadá indica a France 24 que los retrasos en la concesión de visados se deben a los controles de seguridad y a las dificultades para evacuar a los estudiantes de Gaza. Ni siquiera solicitan el estatus de refugiado. La negativa a dejarlos entrar como estudiantes, como investigadores, es incomprensible. Los estudiantes han superado todos los obstáculos, han sobrevivido al fósforo blanco que quema una y otra vez hasta la muerte, han soportado todo tipo de bombardeos que han destruido todas las universidades de Gaza. En uno de los videos que Sondos envió a Nadia, se la ve enseñando a niños en una tienda de campaña. Se oye por encima de ellos el zumbido constante de los drones. Reino Unido y Francia lograron evacuar a estudiantes de Gaza para que pudieran continuar sus estudios. Sondos y otros universitarios de Gaza quieren saber por qué Canadá no lo hizo. Y en el Líbano también se han registrado nuevos bombardeos por parte de Israel. Ha sido el propio ejército israelí quien los ha confirmado. Según ellos, han atacado instalaciones de almacenamiento y lanzadores de cohetes de Hezbollah en el sur del Líbano. El Ministerio de Salud libanés anuncia la muerte de algunas personas en esos ataques. La presencia de actividad militar en estos sitios supondría una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano. Y otro secuestro múltiple ha tenido lugar en Nigeria. Al menos 315 estudiantes, según las autoridades, fueron secuestrados en una crisis de seguridad en el país africano que enciende ahora las alarmas. Este último episodio obligó al gobierno a cerrar 47 escuelas. La misma historia en la misma semana. Nigeria revivió el drama de los secuestros múltiples en escuelas, una crisis de seguridad por la que el gobierno se lleva grandes críticas. Siento que el gobierno no hace mucho por frenar todo esto. El año pasado mi madre y mi hermano fueron secuestrados. Y adivina qué, llamamos a la policía, pero lo que nos dijeron fue que no podían hacer nada. El año pasado pagamos una enorme cantidad de dinero para liberarlos, así que sinceramente no creo en las autoridades. El último episodio ocurrido en una escuela cristiana, pero si Donald Trump ya apuntó que los cristianos en Nigeria están perseguidos e iba a tomar cartas en el asunto, los expertos en seguridad son claros: el crimen afecta a todo el mundo en Nigeria.
Los datos muestran que en esencia la situación es la misma para todos, sean cristianos o musulmanes o de otras creencias. El hecho es que la confluencia de factores económicos, políticos, sociales y medioambientales de este país, cuya abrumadora mayoría es religiosa y étnicamente diversa, hace que existan condiciones previas para que se produzca la violencia. Ningún grupo ha reivindicado los secuestros, pero los expertos apuntan que se trataría de grupos de delincuentes armados hasta los dientes. La oleada de secuestros obligó al gobierno a cerrar 47 escuelas. Pues así nos despedimos. Sigan aquí en France 24.